buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos los asistentes en este formato online. Es increíble que seamos 231 personas conectadas un jueves por la mañana en horario laboral en la sesión de hoy, y creemos que por primera vez se va a presentar el consenso entre SEAP-SEOM para la determinación de biomarcadores en cáncer gástrico y esofágico. Es un placer y un honor estar aquí. Muchos de vosotros me conocéis, soy Mar Iglesias, patóloga del Hospital del Mar en Barcelona. Y vamos a empezar, sin más dilación, con la parte de la introducción. En realidad, la introducción se va a centrar en agradecimientos. Agradecimientos, primero de todo, lógicamente, a la gestión y a la gerencia de SEAP-SEOM por hacer posible que nos hayamos encontrado un grupo de expertos y poder redactar y publicar esta guía SEAP-SEOM. Queremos agradecer también a Stelas por patrocinar lo que es el Medical Writer y la publicación y el Open Access del artículo. No puedo más que agradecer infinito al equipo en sí, que está formado por oncólogos y por patólogos, y los voy a ir mencionando por orden, tal y como van a aparecer en la publicación. Quiero agradecer a Ana Teijo-Quitans, a Miriam Cuatracasas, a María Jesús Fernández Acemiero, a Ana Fernández Montes, a Carlos Gómez Martínez, a Paula Jiménez Fonseca, a Carolina Martínez Chapaglini, a Fernando Rivera Herrero. Y quiero agradecer infinito, porque he aprendido muchísimo y creo que hemos trabajado súper a gusto, a María Alsina Maqueda, que es la compañera coordinadora de oncología que trabaja en el Hospital Universitario de Navarra. Veréis que la agenda consta de una pequeña parte teórica, que yo creo que llegaremos a media hora. Primero María hablará de el consenso que hemos redactado desde el punto de vista de la oncóloga, y yo hablaré desde el punto de vista de la patóloga, pero luego, para hacerlo un poquito más dinámico, se presentarán biomarcadores concretos de los que tenemos que determinar en nuestra rutina clínica diagnóstica diaria por parejas. Hablaremos de casos de PDL1, los presentará el caso de PDL1 María Jesús Fernández Aceñero y la doctora Beatriz García del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. El segundo caso será presentado por la doctora Carolina Martínez Chapaglini y la doctora Tania Fleitas Canónico del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y el tercer caso lo presentarán la doctora Miriam Cuatracasas y la doctora Tamara Sauri del Hospital Clínico de Barcelona, y será un caso de HER2. Al final de todo haremos unas conclusiones que yo creo que serán simplemente daros las gracias por vuestra asistencia y por si tenéis preguntas también. Y cuando se acabe la sesión, recordar que tendréis una encuesta para valorar lo que va a ser la reunión de hoy. Yo no me voy a extender más, dejo la palabra a María Alsina. María, ha sido un honor y un placer compartir este consenso contigo. Gracias por compartir tu experiencia. He aprendido muchísimo y me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Gracias, Mar. Bueno, pues en primer lugar, agradeceros a todos por estar aquí un jueves por la mañana, escuchando pues este webinar en el que os exponemos, como ha dicho Mar, el consenso que hemos trabajado. Gracias a SEAP, gracias a SEOM, o gracias a SEOM y a SEAP, porque hemos trabajado en conjunto. Gracias a Stelas por patrocinar toda la parte, ¿no?, como ha dicho Mar, de Medical Writer y del Open Access. Y agradecer... María, el Perdón, micro. Sí, sí. es que no, gracias. Y agradecer al CORE, ¿no?, a todos los oncólogos, oncólogas y patólogas que hemos participado en estas guías, y a Mar igualmente los agradecimientos. Entonces pasaré, si queréis, ya a presentar la parte desde el punto de vista del oncólogo de estas guías. ¿Podéis ver la pantalla? Ahora sí, falta modo presentación, María. Está
Está puesto. Perfecto, perfecto. Vale. Bueno, pues esto es un poquito el resumen de mi charla, que intentaré hacerla pues, en 15 minutos. Una introducción de lo que es el cáncer esófago-gástrico y luego separaré la presentación en el tratamiento del adenocarcinoma, cogiendo todo, el esófago, la unión y el estómago, y luego del esófago escamoso. Entonces, bueno, como para introducir este cáncer, sabéis que es un problema a nivel mundial, que a nivel mundial el cáncer gástrico representa la 5ª causa de cáncer y el de esófago la 11ª. A nivel de España, el cáncer gástrico, en la publicación ahora del cáncer en el 2025, pues sabemos que está como la 12ª causa, y el esófago la 22. No es tan frecuente porque sabemos que esta enfermedad tiene una variación geográfica importante y esto es secundario pues, a los factores de riesgo. Sabemos además que el cáncer de esófago está disminuyendo en los países del primer mundo como en el nuestro, secundario también a los factores de riesgo, pero que en cambio el adenocarcinoma de esófago distal, de la unión o del cardias está aumentando. ¿Por qué? Pues por factores de riesgo como la obesidad, el reflujo, el Barrett, ¿no? En cambio, el cáncer gástrico, el adenocarcinoma distal, disminuye, pues probablemente por la erradicación del Helicobacter pylori, que no, ya se sabe que no está erradicado, pero hay menos, no somos un país donde sea pandémico el problema, y por la conservación mejor de los alimentos. Entonces, tenemos que reconocer que primero el cáncer gastroesofágico lo tenemos que dividir, son 2 entidades bien diferenciadas, el carcinoma escamoso de esófago y el adenocarcinoma esófago gástrico. Y luego en cada uno, pues a nivel molecular lo iremos discutiendo a continuación. Pero dividir estas 2 entidades que son bien diferentes y que ya no tenemos que tratarlas más conjuntamente, ¿no? Pues hasta ahora se habían hecho muchos estudios conjuntos que cogían el esófago escamoso y el adenocarcinoma como una única entidad, pero no lo son. Hay que diferenciarlos primero en base a la histología. Aunque por localización puedan estar dos esófagos, un escamoso y un adenocarcinoma, por localización antes los juntábamos, pero ahora los dividimos, ¿vale? Son 2 entidades bien diferentes. Entonces, cogiendo el adenocarcinoma, esófago, unión y gástrico, lo tenemos que analizar como una única entidad, pero reconociendo pues, la heterogeneidad que existe, ¿no? Como os he dicho ahora, secundaria a los diferentes factores de riesgo. Entonces, cuando cogemos el adeno, esófago, unión y el gástrico, tenemos que reconocer esta heterogeneidad interpatient, entre los pacientes. Sabemos que si nos cogemos al TCGA, por ejemplo, veremos los 4 subtipos moleculares, también reproducidos de forma similar por estudios similares en países asiáticos. También a nivel histológico, depende si cogemos la clasificación de Lauren o la de la OMS, tenemos diferentes histologías, pero hay una heterogeneidad. No todos los tumores adenocarcinomas son el mismo, y esto hay que reconocerlo y hay que tratar a los pacientes acorde a su enfermedad. Y luego también tenemos que reconocer la heterogeneidad que existe dentro de un mismo paciente, porque estamos empezando a ver diferencias en cuanto analizamos el tumor primario o las posibles metástasis, y tenemos que empezar a pensar en el papel de la biopsia líquida, ¿no? Para hacer una fotografía en el momento preciso del paciente cuando lo vamos a tratar. De hecho, hay hasta un 30% de discordancia cuando analizamos el primario y la metástasis. ¿Y por qué existe esta discordancia? Pues sobre todo la vemos cuando sometemos los tumores a terapias target. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que la expresión de ER2 es heterogénea, y cuando el paciente progresa, pues puede ser que pierda la expresión de ER2, con lo cual ante una segunda línea hay que volver a tener una foto del paciente, o puede ser que alguna alteración que existía en una clona más pequeña del tumor, pues al exponerlo a la presión de una terapia anti-ER2, pues haya crecido y entonces tengamos un tumor totalmente diferente. Entonces, muy importante reconocer la heterogeneidad espacial y temporal intrapaciente. Entonces, si así nos vamos a cómo tratamos a estos pacientes, os recuerdo que hablamos de adenocarcinoma ahora. Pues de momento estamos separando, como desde hace 10 años, la enfermedad en ER2 positiva o ER2 negativa. Si nos vamos al ER2 positivo, tenemos publicado desde hace 15 años ya, la publicación del TOGA fue en el 2010, que era la primera publicación en adenocarcinoma en la que una terapia target, y en este caso trastuzumab, demostraba que aumentaba la supervivencia de los pacientes
cuando la añadíamos al tratamiento de quimioterapia en primera línea. Pero fijaros, este aumento, que era de aproximadamente 3 meses, si cogíamos al subgrupo de pacientes que realmente eran ER2, que es por la definición actual que luego repasará Mar, o sea, aquellos que tiñen con una inmunohistoquímica de 3 o 2 cruces y el gen está amplificado, la diferencia en ganancia en supervivencia todavía era mayor. Nos íbamos ya a más de 4 meses de ganancia en supervivencia global. Con lo cual, bueno, esto es para remarcar que realmente tenemos que identificar el biomarcador, pero tenemos que saber bien qué quiere decir un paciente positivo, ¿eh? El cut-off de este biomarcador. Precisamente porque los tumores son heterogéneos, tenemos que poner bien el punto de corte en decir cuando un biomarcador nos marca para beneficio de una terapia target. Pues desde el 2010 hasta ahora no hemos tenido nada nuevo en la población ER2 positivo, aunque han habido muchos ensayos, pero ahora ya, gracias al estudio Keynote 811, sabemos que añadir pembrolizumab al esquema TOGA, trastuquimio, mejora también la supervivencia de nuestros pacientes ER2 positivo. La mejora de forma global, independientemente de la expresión de PDL1, pero cuando nos vamos al grupo CPS más de 1, vemos que esta mejoría en la supervivencia de los pacientes es todavía mejor, con lo cual tenemos que precisamente pensar que no todos los pacientes ER2 se benefician, también tienen que ser los ER2 y los inmunosensibles, los que se benefician del doblete pembrolizumab añadido a la quimio en primera línea. Para población ER2 negativa, ¿qué tenemos? Tenemos la inmunoterapia, tenemos todos estos estudios, fijaros, el Keynote 590, que se fijaba sobre todo en adenocarcinoma distal y de la unión, también cogía escamoso, pero ahora estamos hablando de la población adenocarcinoma. El Keynote 859, que sobre todo se focaliza en gástrico y unión, y estos dos estudios demuestran la eficacia de añadir pembro a la quimio en la población inmunosensible. Ahora discutiremos qué quiere decir inmunosensible. Luego tenemos el estudio Checkmate 649, que también demuestra que la población inmunosensible se beneficia de tratarla con nivolumab. Y tenemos también ya el estudio Regional 305, que demuestra que tislelizumab, todos los fármacos, los tres, son anti-PD1, pues añadir tislelizumab a la quimioterapia también beneficia a nuestros pacientes. Pero, ¿qué quiere decir inmunosensible? Perdón, estas son las gráficas en las que veis la mejoría de supervivencia. Como podéis ver aquí en la población, cuando ponemos el cutoff de PDL1 en 10, la mejoría es mucho mayor que si la ponemos para todos los pacientes. En el Checkmate el cutoff es 5, en el Keynote 859 el cutoff fue de 1, aunque fue de 1 y la EMA lo ha aprobado con el cutoff de 1, y con el estudio Rational 305 el cutoff es de 5, con lo cual lo veis, CPS de 10, CPS de 1, CPS de 5 y en este caso TAP. Mar también discutirá qué quiere decir CPS y qué quiere decir TAP. Son diferentes maneras de interpretar la sobreexpresión de PDL1, pero aquí no hay un consenso. Cada estudio ha puesto un cutoff diferente. Tenemos que vigilar, ¿no? Ya hay los primeros estudios publicados en los que se recoge dónde está el beneficio de añadir la inmunoterapia, y todos los estudios coinciden que a partir de 10 sí que existe un beneficio significativo. Menos de 4 ya es más dudoso, y entre 5 y 9 pues hay estudios que ponen en duda que se beneficie los pacientes cuando se integran todos estos estudios juntos. Tenemos que considerar la toxicidad y el coste de la inmunoterapia. Por ello hablo también de los diferentes cutoffs, no es inmunoterapia para todos. Y luego para la población ER2 negativa, independientemente del PDL1, también tenemos aprobación de otros agentes a nivel de momento de Europa. Y estoy hablando de zolbetuximab para la población claudina 18.2 positiva, que se define como un statement de moderado a strong en igual o más del 75% de las células tumorales. Tenemos dos estudios, el Spotlight y el Glow, que demuestran que añadir zolbetuximab a una primera línea de quimioterapia también aumenta la supervivencia de nuestros pacientes, como podéis ver en estas dos gráficas. Con lo cual, el algoritmo que teníamos, que era para HER2 positivo, teníamos el esquema TOGA. Para el esquema TOGA lo teníamos en el 2010, ahora se ha actualizado por las guías EMA, y para los pacientes que son PDL1 con un CPS inferior de 1 seguimos con el esquema TOGA. Para los pacientes que tienen un CPS de 1 podemos añadir pembro al esquema TOGA. Para la población ER2 negativa tenemos, para los pacientes PDL1 positivo, pues podemos añadir
nivo, podemos añadir pembro y podremos añadir aquí, cuando esté aprobado, tislelizumab. Para los pacientes que son claudina 18.2 positivo, podemos añadir zolbetuximab. Para los pacientes inestables, que no he hablado en la presentación, pero que en los estudios de inmunoterapia siempre vemos que existe un beneficio muy claro de tratarlos con inmunoterapia, pues aunque no haya estudios en primera línea con inmunoterapia dirigidos específicamente a esta población, por las guías EMA ya indican que hay que tratarlas con inmunoterapia a estos pacientes. Tenemos estudios en la segunda línea, pero no en la primera línea, porque es una población en el contexto metastásico muy minoritaria. Hablamos de un 5 o 7% de los pacientes. Y para la población que es, de momento, cuádruple negativa, o sea, ER2 negativa, PDL1 negativo, claudina negativo y estable, pues podemos, en pacientes seleccionados, valorar el añadir una tercera droga de quimioterapia al doblete. En España, de momento, ¿qué tenemos? Para la población ER2 positivo solo tenemos Trasto, todavía no tenemos la aprobación de Pembro, y para la población ER2 negativo, de momento tenemos aprobado Nivolumab a partir de un PDL1 CPS5 y Pembrolizumab. Pembrolizumab tenemos dos estudios, tenemos el estudio Keynote 590 que iba más dirigido a esófago y unión y el estudio Keynote 859 que cogía unión y gástrico, y de momento tenemos la aprobación aprobada por un CPS de 10 o superior a 10. En cuanto al futuro inmediato, pues ya sabéis que tenemos estudios que miran el efecto de añadir bemarituzumab a los pacientes que son FGFR2b positivo por inmunohistoquímica. Los dos estudios fase 3, estos son los datos del estudio fase 2, los dos estudios fase 3 ya han cerrado el reclutamiento y los esperamos pues para este año que viene probablemente. Entonces tendremos ya otra droga más, otra terapia más para nuestra población con adenocarcinoma gastroesofágico. ¿Cómo integramos todos estos biomarcadores? Que esto va a ser muy difícil porque sabemos que existe la coexpresión de estos biomarcadores. Bueno, pues ya veréis que en las guías que se publicarán, pues hemos hecho un poquito de integración de cómo porcentajes en base a lo que está publicado de pacientes que coexpresan biomarcadores y cómo poder tratar a los pacientes que coexpresan biomarcadores, sobre todo los que estamos hablando de la población que es PDL1 positivo y claudina positivo. Cuando tengamos que añadir FGFR2b, la ecuación todavía será más complicada. Y entonces ahora ya nos vamos a la parte de escamoso, de esófago escamoso, que es un contexto totalmente diferente. Solo tenemos un biomarcador y es PDL1, sea por CPS, por TPS o por TAP. Ahora ya tenemos tres formas de ver la expresión de PDL1, de poder determinar la expresión de PDL1 en el contexto del escamoso. Tenemos este estudio que os lo he presentado antes para la parte de adenocarcinoma, que mezclaba las dos histologías y uno de los endpoints también estaba dirigido al escamoso. Lo que veis es que para todos los pacientes hay beneficio al añadir pembrolizumab. Si seleccionamos por el CPS, este beneficio se abre, las curvas es mejor y parece que la población con escamoso es algo más sensible que la población con adenocarcinoma. Pero lo que vemos es que para todos la población con un CPS menor de 10 no obtiene beneficio, con lo cual la aprobación europea y a nivel de España fue con un CPS de 10 o superior a 10. Luego también tenemos el estudio con nivolumab, el CheckMate, que era un estudio dirigido solo a población escamosa, con lo cual un estudio más limpio que solo se focalizaba en esta población, y también como primary endpoint además teníamos la supervivencia para la población con un TPS, la expresión en tumor, del 1 o superior al 1%. Y para estos pacientes veis que para todos había un beneficio, pero cuando seleccionamos por el biomarcador correcto, el beneficio es todavía mayor y por ello tenemos la aprobación acorde al TPS de superior a 1. También si nos fijamos, para aquellos pacientes en los que tenían el biomarcador negativo, pues no existía este beneficio. También por eso el cutoff está puesto en el 1%. Y luego tendremos ya, cuando nos lo aprueben, el estudio de tislelizumab en primera línea para escamoso. También es un estudio limpio que solo se focaliza en pacientes con esófago escamoso, en el que vemos que añadir tislelizumab beneficia a estos pacientes y sobre todo si subimos el TAP. En la EMA se ha aprobado esta indicación, la EMA la ha aprobado a partir de un 5%. Y sabéis que recientemente en España se ha aprobado TISLE en la segunda línea, aunque sin biomarcador. Con lo cual, en la primera línea, que es lo que nos aplica ahora a esta reunión, tendríamos aprobado por la EMA, TISLE, Pembro
y Nivo, y Nivo-IPI, que no os lo he explicado porque en España no está aprobado, en base a diferentes estudios y en base a diferentes cutoffs, como lo veis aquí, TPS 1%, CPS 10%, TAP 5%. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Menudo repaso y, como podéis ver, menudo jaleo. Es verdad que tenemos muchas opciones terapéuticas para los pacientes con cáncer gástrico y esofágico, que esto es un hito, porque hasta hace relativamente poco solo teníamos, como ha comentado María, trastuzumab, pero eso complica muchísimo la parte de determinación de biomarcadores. Voy a compartir pantalla porque, como ha dicho María, la otra mitad del consenso, y de forma mezclada según indicaciones, la hemos destinado a explicar qué y cómo debemos determinar toda esta serie de biomarcadores. Es verdad que esto lo quiero mencionar porque lo que es la redacción del consenso lo empezamos hace 6 meses, realmente antes del verano del año pasado. Y estuvimos trabajando, pero en estos 6 meses han cambiado muchas cosas y casi cada mes y medio hemos tenido que modificar información porque mucho estaba en el futuro inmediato y ha pasado a tener indicaciones en la EMA, aunque luego faltan también el precio de reembolso y la aprobación en nuestro país. Y de hecho, María ya lo ha presentado, hay una nueva aprobación en España que es de hace, ¿qué?, 2 semanas, porque inicialmente se creía, porque la EMA tenía un punto de corte determinado y ahora en España el punto de corte es diferente. Lo que quiero decir es que este consenso 2025 sería actual a día de hoy, pero a lo mejor cambia dentro de 3 semanas, un mes o pronto. Entonces, estamos hablando con SEOM y con SEAP para ver si podemos crear algún tipo de living guidelines, igual que hace la EMA, porque están cambiando muchísimo las opciones terapéuticas, las indicaciones y los biomarcadores específicamente en esta patología. Utilizo la guía ESMO como diapositiva del encaje con lo que acaba de explicar María y la parte de biomarcadores. Es verdad que la guía ESMO no incluye TAP, pero sí incluye Claudina 18.2 y se encuentran en la misma escenario. Tienen aprobación por la EMA, pendiente de aprobación, que se supone que será este año si todo va bien, en España. Dicho esto, vamos a hacer un ultra resumen de la parte de determinación de biomarcadores. Muchos de vosotros habéis visto las diapositivas y os lo sabéis de memoria, pero están un poco destinadas a hacer el overall de lo que se incluye en el consenso SEAP, SEOM, SEOM, SEAP, y por si hay compañeros más jóvenes y compañeros oncólogos entre los asistentes. Ya sabéis que la determinación de HER2 difiere a mama. HER2 nos lo sabemos, llevamos muchos años determinándolos y sabemos que los criterios son diferentes a los de cáncer de mama. Difieren en porcentaje y difieren también en dónde vemos la expresión. No es necesario tener una expresión lineal completa de membrana, con parcial lateral es suficiente. En biopsia endoscópica necesitas 5 células para interpretar la intensidad y en pieza quirúrgica necesitas un 10%. Estas son las diferencias respecto a la determinación de HER2 en cáncer de mama. Otro punto importantísimo es que HER2 en gástrico es mucho más heterogéneo que en mama y de ahí que las guías publicadas ya en el año 2016-2017 recomiendan un número determinado de biopsias para poder sobrellevar esta heterogeneidad en la expresión de HER2. La heterogeneidad, como ya ha mencionado también María, nos va a acompañar en la mayor parte de los biomarcadores que determinemos específicamente en cáncer gástrico. Claudina es heterogéneo, PDL1 es heterogéneo y HER2 es heterogéneo. Como ya lo sabemos de HER2 y ya tenemos una guía de determinación, en la mayor parte de las publicaciones que hacen referencia a la heterogeneidad en el resto de los biomarcadores recomiendan un número mínimo de fragmentos tumorales que suele ser entre 6 y 8. La otra cosa importante respecto a HER2 en gástrico es que la inmunohistoquímica es lo que la sobreexpresión proteica es lo que va a predecir la respuesta a tratamiento
con trastuzumab, por lo que el algoritmo, que ahora lo veréis en un esquema que hemos diseñado específicamente para el consenso, empieza por el análisis de la inmunistoquímica y en los casos dos más borderline realizaremos técnicas de hibridación in situ para ver si existe amplificación del gen o no. Esta figura es nueva y la hemos diseñado específicamente para el consenso e indica la parte de arriba, la parte de algoritmo de inmunistoquímica a día de hoy, porque aquí ya no estamos hablando aún del HER2 low y ultra low, que ya está activo y funciona en cáncer de mama y que probablemente llegará también a gástrico. O sea, es lo que tenemos ahora, casos negativos 0, casos negativos 1 más, cuando hay una tinción casi inapreciable en 5 células o en el 10% si tenemos pieza quirúrgica. Un caso 3 más, que es una positividad intensa, automáticamente se considera paciente elegible para tratamiento anti-HER2. Fijaros que no solo digo, no pongo aquí trastuzumab porque existen otras opciones terapéuticas, y los casos equívocos son los que debemos hacer técnicas de hibridación in situ. Los equívocos son los que tienen expresión entre débil y moderada, realmente es un porcentaje importante de nuestros casos, y aquí tenemos que contar cuántas copias de HER2 hay por copias del centrómero del cromosoma 17. Si el ratio es mayor o igual a 2, este caso es automáticamente elegible para tratamiento, pero los que tienen menos de 2 debemos valorar la cantidad de copias de HER2. Si son mayores si hay más de 6 copias, se considera positivo amplificado. Si hay menos de 4 copias, se considera negativo no amplificado, y volvemos a tener unos casos de hibridación inconclusiva que debemos contar 20 células más y si no, desempatar con otras tecnologías. Este esquema lo publicaremos en el artículo. Pasamos a la detección de casos inestables con deficiencia de la reparación de los genes. Fijaros que los escenarios clínicos son, sobre todo dos de ellos, muy importantes, y sobre todo el diagnóstico o exclusión del síndrome de Lynch hace que debamos determinar si hay pérdida de expresión de los genes reparadores en el momento del diagnóstico a todos nuestros pacientes con cáncer gástrico, al igual que hacemos en pacientes con cáncer de colon o cáncer de endometrio, porque son neoplasias muy prevalentes en este contexto de mutación germinal, síndrome de Lynch. Y es verdad, tal y como ha dicho María, que en primera línea el ser inestable o el tener pérdida de expresión de genes reparadores ya es una indicación que aparece en nuestras guías para primera línea de tratamiento con inmunoterapia. Es verdad que también existe relación de inestabilidad con pronóstico. Por ejemplo, pacientes resecables, inestables, quirúrgicos, tienen mejor pronóstico. Pero yo creo que los dos escenarios importantísimos para determinar este biomarcador es descartar un síndrome de Lynch y seleccionar al paciente que podría recibir tratamiento con inmunoterapia. ¿Cómo lo determinamos? Nos lo sabemos también porque hace bastante tiempo que entra en nuestra rutina. Podemos realizarlo mediante tinción inmunistoquímica frente a estas proteínas reparadoras del ADN, MLH1, PMS2, MSH2 y MSH6. Hay más proteínas, pero estas son las que se utilizan de rutina, y tenemos técnicas alternativas basadas en PCR o en secuenciación masiva. Fijaros que la determinación de la expresión de las proteínas reparadoras del ADN es la técnica más implementada en todos los departamentos de anatomía patológica. La inmunistoquímica la tenemos de rutina casi todos. Y lo que se trata es ver si está presente lo que se consideraría normal, que es la expresión nuclear en el tumor de estas 4 proteínas. Para los más pequeños, de estas 4 proteínas existen proteínas primarias y proteínas secundarias. Las proteínas secundarias, que serían PMS2 y MSH6, solo pueden trabajar formando pareja específica PMS2 con MLH1 y MSH6 con MSH2. En cambio, MLH1 y MSH2 se consideran proteínas primarias porque pueden formar heterodímeros con otras proteínas. ¿Por qué resalto este punto? Pues porque si nosotros tenemos una alteración molecular en MLH1, como PMS2 necesita a MLH1 para trabajar, también identificaremos pérdida de expresión nuclear de PMS2. Y eso es importante porque nos tenemos que creer la inmunistoquímica para poder dar este diagnóstico con fiabilidad.
Si tú tienes una pérdida de MLH1 y no tienes pérdida de expresión de PMS2, perdón, algo te ha pasado con la inmunistoquímica y lo tienes que evaluar. Otras ventajas del estudio inmunistoquímico, pues que te está indicando el gen que se debería analizar para descartar este síndrome de Lynch. Y además, como tienes el control interno de fibroblastos, linfos, células endoteliales alrededor, no necesitas disponer de mucosa normal, que a veces no se biopsia. La guía ESMO nos recomienda el estudio inmunistoquímico como primera metodología para valorar este biomarcador, y en caso de dudas puedes utilizar metodología basada en PCR. Recomiendan dos paneles, uno con dos mononucleótidos de las zonas de inestabilidad y otro con polinucleótidos, 5-poly-A, que este es el que recomiendan como gold estándar. Estos son kits diagnósticos que lo que hacen es comparar si hay ganancia o pérdida de material genético en estas zonas conocidas de microsatélites y te da un resultado de si es el primer kit, de si es MSI high o low. Hay un problema porque el low lo consideras como estable y el otro sí que te diferencia solo en high y en low. Podemos realizar también técnicas de secuenciación masiva, pero es verdad que a día de hoy la secuenciación masiva en el cáncer gástrico tiene una utilidad limitada porque la mayor parte de los biomarcadores que testamos se basan en la determinación de proteína mediante estudio inmunohistoquímico. Pero si quisiéramos, podríamos también determinar si el caso es inestable mediante secuenciación masiva. Pasamos a PDL1. No nos pongamos nerviosos porque no voy a hablar de indicaciones porque ya las ha comentado María. Solo voy a presentar 3 diapositivas, no sé ni si 3 diapositivas de cómo determinamos la expresión de PDL1. Este es el esquema que hemos estado enseñando en casi todas las formaciones a partir de últimamente. Fijaros que lo que es expresión en célula inflamatoria no aplica a día de hoy a gastroesofágico, pero sí que tenemos el CPS, el Combined Positive Score, y el TPS, el Tumor Proportion Score. Son determinaciones diferentes y, de hecho, el Tumor Proportion Score es la positividad de expresión, es un porcentaje en célula tumoral. Y el TPS, como ha comentado María, lo vamos a utilizar para valorar los pacientes con carcinoma escamoso de esófago que va a ser tratado con nivolumab. El punto de corte, ya lo ha mencionado, es un 1%. En cambio, el Combined Positive Score lo vamos a tener que determinar dependiendo de la terapéutica, si es pembrolizumab o nivolumab, en escamoso de esófago, unión esófago-gástrica y gástrico. El Combined Positive Score es una fórmula matemática. Ya sabéis que el CPS, desde mi punto de vista, es la forma de determinar un biomarcador más compleja que hay, pero llevamos ya un par de años entrenándonos, ¿vale? Y en el numerador incluimos la positividad en célula tumoral y la positividad en linfos y macrófagos adyacentes al tumor. Lo dividimos por el total de células viables que presenta la muestra y lo multiplicamos por 100. Es arduo, tedioso y llevamos 2 años entrenando. Y como ha mencionado María, aparece otra forma de determinar PDL1, que es Tumor Area Proportion. Se trata de valorar la expresión en la misma celularidad que el CPS en célula tumoral, de la misma forma, célula tumoral, tinción lineal de membrana, y célula inflamatoria, linfos y macrófagos adyacentes, de la misma forma de membrana de citoplasma, pero en lugar de contar, se hace una estimación del área positiva respecto al global del tumor. Tislelizumab llegará seguramente con un punto de corte mayor o igual a 5, porque es la aprobación de la EMA, y aquí el anticuerpo de los ensayos clínicos es SP263. Nos va a tocar aprender a valorar TAP porque va a ser otra indicación. O sea que tendremos que trabajar TAP igual que hemos estado trabajando un poquito TPS y más CPS. Pasemos a la claudina 18.2. Muchos de vosotros ya conocéis esta molécula. Es un miembro, las claudinas son miembros de las familias de las uniones estrechas. Están en esta ultraestructura entre las células epiteliales. La claudina 18.2 específicamente se localiza únicamente en mucosa gástrica normal, y lo que se ha evidenciado es que durante el proceso carcinogénico hay una alteración de la polaridad y la claudina 18.2 se expone. Un porcentaje elevado
de cánceres gástricos, fijaros, molecularmente hasta el 96% retienen la expresión de claudina 18.2. Hago un paréntesis para mencionar que existen otros tipos de adenocarcinoma que expresan de forma aberrante claudina 18.2 y desde el punto de vista inmunohistoquímico, pues también un elevado porcentaje, cerca del 80% de los cánceres gástricos van a retener la expresión proteica de claudina 18.2. Y también se ha identificado pues, la expresión aberrante en las lesiones neoplásicas que se han mencionado molecularmente ahora mismo. Importante, el punto de corte para seleccionar al paciente que puede ser tributario de tratamiento con zolbetuximab es que el tumor exprese mucha claudina 18.2, un punto de corte mayor o igual a 75%, tinción de membrana, intensidad moderada o fuerte. Y este nivel de expresión lo debemos identificar en 1 de cada 3 cánceres gástricos que tengamos. O sea que es uno de los biomarcadores más prevalentes que vamos a tener. De hecho, es el segundo después de PDL1. Estos son los biomarcadores que debemos testar a día de hoy y el que va a llegar en breve es FGFR2b. La familia FGFR forma parte de las familias tirosinclinasa, están identificados en múltiples procesos, proliferación, supervivencia, curación de heridas, procesos osteogénicos, procesos fisiológicos, pero también procesos neoplásicos. De hecho, este esquema, aunque ya tiene unos años, ¿no? Es muy útil porque visualmente identificamos las alteraciones moleculares en esta vía, en la vía de FGFR, en relación a las diferentes neoplasias, y lo que aplica específicamente al cáncer gástrico, hay un porcentaje pequeñito de mutaciones, pero lo que va a resultar el biomarcador es este 5-10% de amplificaciones que de hecho se relacionan con sobreexpresión proteica. Lo que vamos a tener que determinar probablemente es cantidad de proteína mediante un biomarcador, un anticuerpo que va a ser de Ventana Roche porque los ensayos se han realizado con este anticuerpo y el probable punto de corte va a ser un 10% para seleccionar a los pacientes que puedan ser tratados con bevacizumab. Estos serían los biomarcadores, pero quería hacer una serie de consideraciones. Consideraciones en relación a neoplasias localmente avanzadas. Los pacientes pueden recibir tratamiento neoadyuvante y pensar que cuando tenemos la pieza quirúrgica va a ser muy, muy, muy importante determinar si queda o no queda tumor residual, porque si queda tumor residual, ese paciente puede recibir tratamiento con inmunoterapia adyuvante. O sea que más allá de la determinación de biomarcadores, nuestro trabajo diario de analizar la pieza quirúrgica post-neoadyuvancia cobra más importancia aún. Otra consideración a tener en cuenta es que se están efectuando múltiples ensayos clínicos con la determinación de biomarcadores y terapia dirigida en el contexto perioperatorio, no en el contexto metastásico, sino perioperatorio. ¿Y por qué me ha ido muy bien poner esta frase aquí? Porque me ayuda a justificar cómo debemos determinar estos biomarcadores. De hecho, en la guía, al final ponemos una serie de consideraciones prácticas que hemos alcanzado después consenso y después de revisar la literatura. Recomendamos, en la medida de lo posible, realizar la determinación en paralelo y de forma refleja. Fijaros que existen ensayos de biomarcadores en el contexto perioperatorio. Fijaros que sí o sí en el contexto metastático vamos a saber si es HER2 positivo o no, pero si es HER2 positivo también vamos a tener que hacer PDL1 y además vamos a tener que determinar si el tumor es inestable para descartar un Lynch. O sea que en paralelo y de forma refleja, si podemos, cada vez tiene más sentido. Y continuando con lo que ha mencionado María al principio de su presentación, todos estos biomarcadores son heterogéneos desde el punto de vista espacial, tanto intratumoral como primaria y metástasis, como temporal. Temporal, sobre todo si hay un tratamiento quimioterápico o con una terapia dirigida entre medio. Y por eso también hemos presentado esta tabla en el consenso, donde hacemos una serie de recomendaciones a ser posible, ¿no? Pues necesitamos un mínimo de 6 biopsias para
sobrellevar esta heterogeneidad intratumoral, ya lo conocíamos como HER2, pero el resto de biomarcadores también son heterogéneos, no significa que no tengamos suficiente tejido, porque no somos los compañeros de pulmón que tienen biopsias de 1 milímetro, las nuestras son de 2-3 milímetros, pero la necesidad de tomar muestras de diferentes áreas es para descartar esta heterogeneidad. También sería importante en casos de carcinomas sincrónicos o metacrónicos testar todos los casos y, como ha comentado también María, la existencia entre diferentes expresiones de biomarcadores entre metástasis y primario. Es importante testar también la metástasis para saber el clon que seguramente ofrece el pronóstico y predicción de respuesta en este paciente. Estas es un poco las conclusiones, los biomarcadores que debemos testar: HER2, MSI, PDL1, claudina, y en el futuro inmediato FGFR2b. Y vuelvo a reiterar el agradecimiento. Ha sido un placer, un honor trabajar con todos vosotros. Estos somos los que hemos trabajado el consenso para que esta guía os sirva de utilidad para vuestra práctica diaria. Y ahora, sin más, dime, María, sí, perdona. nada, después de esta presentación que ha sido brillante, me gustaría remarcar, sobre todo de caras a los oncólogos, porque creo que el concepto tiene que quedar bien claro, que es que cuando nosotros nos pedís entre 6 y 8 biopsias, es precisamente para poder valorar bien por causa de la heterogeneidad tumoral, que el hecho de tener una biopsia que va entre 2 y 3 milímetros ya sería suficiente para poder determinar todos los biomarcadores. No es que necesitemos más biopsias porque hay más biomarcadores, sino que el número de biopsias se pide para cubrir esta heterogeneidad. Creo que este concepto si lo puedes Eso reforzar un si la poco. biopsia es buena, porque a veces el pobre compañero endoscopista cree que coge mucho tumor y a veces tienes lesión preneoplásica, tienes úlcera. Eso partiendo de la base que la biopsia diagnóstica es correcta. Es verdad, es que esto lo hemos discutido en foros. Es verdad que 3 milímetros, si haces cortes de 3 micras para hacer la inmunistoquímica, si está bien representado el tumor, te da para mucho. Si los compañeros de pulmón con biopsias de 1 milímetro hacen biomarcadores, técnicas citogenéticas y NGS, nosotros con 2-3 milímetros deberíamos tener suficiente. Y es exactamente lo que comenta. Si la biopsia es buena, para hacer el diagnóstico en cuanto a cantidad de tumor sería suficiente, pero necesitamos ver e identificar la expresión en diferentes áreas para sobrellevar esta heterogeneidad. Gracias. Y luego un aporte solo, que tenemos aquí una pregunta de Joel Beas, que nos pregunta si podemos valorar el MMR en el componente displásico. No, en principio no. En Hay principio... No, nada, iba a decir que hay precisamente, ¿no?, un sitio específico donde poder poner las preguntas para no mezclarlas con el chat, ¿puede ser? Así, Bueno, lo sí, digo por si, puede ser pero preguntas bueno, y respuestas o chat, o en el chat. pero algunas mucosas... Sí, Miriam, sí, totalmente de acuerdo, que algunas de las biopsias son de mucosa normal y a veces solo tenemos un fragmento o dos de tumor. Pero también en estos casos, Miriam, yo lo que pongo es que no, doy, lógicamente, la determinación del biomarcador, pero añado que como tengo poca representación de tumor, el resultado de esta determinación de biomarcador puede no ser el global del tumor, porque es heterogéneo. O sea, tú das el resultado con lo que tienes, totalmente de acuerdo, pero puede no ser representativo del global del tumor, si no tienes una buena representación del tumor. Gracias, de momento no hay más preguntas. No están mal, ¿eh?, las preguntas. Ahora le toca el turno a el caso de PDL1. Beatriz, María Jesús, por favor. Compartimos pantalla. Por favor, sí. Vamos a ponerlo para acá. Eso es. Se ve perfecto, gracias. Buenos días a todos. Agradezco muchísimo la invitación a María Jesús para participar en esta reunión multidisciplinar. Yo soy una firme defensora de los comités y creo que tenemos que trabajar de manera conjunta. Como ha dicho Mar, nuestro caso clínico es sobre la utilidad clínica del PDL1. Se trata de un varón que en el momento del diagnóstico hace ya casi 3 años tenía 38 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés, que acude a urgencias en marzo del 2022
Por síntomas digestivos, el paciente contaba de epigastralgia, vómitos postprandiales que cada vez eran más recurrentes y una sensación de pirosis continua, y además un síndrome constitucional con hiporexia y una pérdida de en torno a unos 8 kilogramos de peso en los últimos 6 meses. Se realizó una analítica donde tenía una anemia microcítica, tenía además trombocitosis, marcadores tumorales le pedimos un CEA 19,9 y un CEA 12,5 que fueron normales, y en la panendoscopia oral que se hizo en marzo se veía a nivel del cuerpo bajo, en la curvatura mayor, una lesión excrescente con los bordes sobrelevados de unos 7-8 centímetros que tenía una gran ulceración central cubierta por fibrina, tenía un coágulo adherido pero no tenía signos de sangrado activo, que era muy friable a la toma de biopsias. Y ahora me toca a mí. Ante todo, gracias por invitarnos. Ha sido un placer estar en el consenso con todas vosotras. Estamos muy acostumbradas, pero siempre es un placer. Veis que nosotros no tenemos digitalización, somos pobres, honrados pero pobres, y lo que he hecho es una foto del cristal un poco para revelar el punto que sin saber que ibais a comentar ha comentado María y también Mar. Veis que la biopsia endoscópica, que está a la izquierda, son varios fragmentos. Veis que gran parte de los fragmentos están ulcerados. Puedo tocar con el... Bueno, es que lo pasaré. Bueno, sí. Y esto es una imagen para que veáis un estómago normal. Y esto es un tema que es importante porque el endoscopista puede coger 6 muestras o coger 10 y muchas veces no sabe si está cogiendo zona representativa, zona muy erosionada. Eso es un problema, aunque como bien dice Mar, hay casos como este en el que lo podemos valorar siempre con la limitación de que puede no ser representativo de lo que tenemos a otros niveles. El diagnóstico de este paciente fue fácil. Aquí podéis ver en una zona que está ulcerada, y podéis ver cómo hay grandes grupos, hay una zona que está inflamada, pero el resto son nidos de células tumorales, los voy a poner a mayor aumento, y gran parte del material que nos mandaron era el tumor. Aquí podéis ver distintas zonas, nidos sólidos, muy poquita tendencia a hacer luces glandulares, células con mucho pleomorfismo, no había clara presencia de células en anillo de sello, alguna lúmina, e interpretamos que podía corresponder a un adenocarcinoma tubular pobremente diferenciado porque nos parecía el patrón más probable porque no veíamos claro patrón discohesivo. Aquí veis distintas imágenes, esto un poco por ilustrar sobre todo a los oncólogos y vean las imágenes, para los patólogos es un caso muy sencillo. Aquí en la queratina, que no la hacemos de rutina, pero aquí sí la hicimos, podéis ver el patrón infiltrativo de la lesión y veis la mucosa normal en la parte inferior de la imagen. Y empezamos a hacer las técnicas que hacemos de oficio, casi todos nosotros ya. En primer lugar, las proteínas codificadas por los genes reparadores. Solo he hecho foto de los casos negativos. Aquí veis una fotografía de PMS2, que como veis el control interno es positivo, el propio tumor es negativo, hay pérdida de expresión. Aquí su análoga, como bien ha comentado Mar, también negativa. MSH2, MSH6 estaban conservadas. Como rutina hacemos ER2, que en este caso fue rigurosamente negativo en toda la extensión del tumor. Esto es una foto ahora en aumento para que quede un poquito más bonita, pero toda la lesión era claramente negativa. Y aquí tenéis una panorámica del marcador PDL1. No solemos ver marcajes como este, que es completamente espectacular. Sabéis que para nosotros es más fácil y más fiable desde un punto de vista técnico medir el TPS porque solo medimos célula tumoral. Aquí tenemos que medir CPS, pero en este caso, a pesar de que había muchísima inflamación, como habéis visto estaba erosionado y el tumor tenía bastante inflamación, todo lo que expresaba era básicamente la célula tumoral, de forma que casi es superponible TPS y CPS. Nosotros ponemos, como se debe hacer, el porcentaje de expresión. Y como bien dice Marc, en muchas charlas te lo he oído decir y yo comparto ese criterio, como tenemos que hacer TPS, nosotros ponemos habitualmente los dos. Ponemos CPS y TPS porque al final tenemos que hacer el TPS para poner el CPS. En este caso se estimó en un 90% porque había algunas zonas un poquito más débiles. El diagnóstico fue adenocarcinoma tubular pobremente diferenciado con pérdida de expresión MLH1-PMS2. Los oncólogos, porque en ese momento nosotros no lo hacíamos todavía, hicieron BRAF, que fue nativo, tenía hipermetilación del promotor, ER2 negativo y un CPS de 90. Ese fue nuestro diagnóstico. Continuamos con el estudio de extensión. Se hizo un TAC de tórax abdomen pelvis en el que se confirma la presencia de una neoplasia grande en la curvatura mayor gástrica hacia la cara posterior, que no presentaba plano graso de separación con el ángulo esplénico del colon. Se ve en la segunda diapositiva. La grasa peripancreática en la tercera diapositiva, aunque no había claros signos de afectación del páncreas, ni tampoco con la grasa del espacio pararrenal anterior del retroperitoneo.
Se hizo, después de presentarlo en el comité multidisciplinar, que tenemos todas las semanas los miércoles, se decidió hacer, por ser un tumor muy localmente avanzado, una laparoscopia exploradora para descartar la presencia de enfermedad peritoneal, que se hizo el 21 de abril del 2022, en el que describen los cirujanos una tumoración gástrica en la curvatura mayor cara posterior que ocupaba la mayor parte del cuerpo gástrico y del antro proximal, que retraía y posiblemente infiltraba el tercio distal del colon transverso, y no ven signos de carcinomatosis después de hacer una exploración exhaustiva de toda la cavidad peritoneal ni afectación del ligamento de Treitz. Nos mandan al paciente por ser un tumor localmente avanzado para hacer neoadyuvancia. Le hicimos un déficit de DPID, que es obligatorio previo al tratamiento de fluoropirimidinas, con un resultado de metabolizador normal. Y en ese momento, bueno, ni en ese momento ni ahora tenemos todavía ningún tratamiento con inmunoterapia aprobado para, como tratamiento neoadyuvante. Le pusimos el estándar de tratamiento que utilizamos, que es FLOT por 4 ciclos. Lleva fluoropirimidina, leucoborino, oxaliplatino y docetaxel. Recibió los 4 sin ningún retraso, con muy buena tolerancia, entre mayo y junio del 2022. En el TAC que se hizo en ese momento se vio una estabilización de la enfermedad, seguía siendo un tumor muy grande sin plano graso de separación con el ángulo esplénico del colon ni con la grasa peripancreática, y se fue a una segunda laparoscopia que se hizo el 29 de julio, donde los hallazgos que se encuentran los cirujanos describen una tumoración que es irresecable. Ven ese tumor gástrico que infiltraba el cuerpo y la cola del páncreas, llegando a la infiltración hasta el límite de la región cefálica. Se confirmó la afectación del ángulo esplénico del colon, afectación del ángulo de Treitz, del duodeno distal y del mesocolon, con afectación de vasos cólicos de las primeras ramas yeyunales y del retroperitoneo. Es decir, el tumor, según su impresión, estaba peor que en la primera laparoscopia exploradora que se hizo. Por lo tanto, con un tumor irresecable, se devolvió a la consulta de oncología y se inició una primera línea con Folfosnivolumab. Recibió 8 ciclos entre agosto y noviembre del año 2023, con tan mala suerte de que en el 7º ciclo hizo una reacción alérgica. Para el 8º ciclo se le ingresó con un protocolo de desensibilización que tenemos con el servicio de alergología, y durante ese 8º ciclo hizo una reacción anafiláctica al ácido folínico con una reacción alérgica al oxaliplatino, con lo cual se decidió suspender el tratamiento. Y además, en septiembre de ese mismo año, ingresó por unas náuseas y unos vómitos persistentes, se hizo un tránsito gastroduodenal y se vio que había hecho una fístula gastrocólica, que se ve aquí. Se ve que pasa contenido a la parte distal del estómago y luego a la parte derecha se ve cómo pasa al colon. Se decidió suspender el oxaliplatino y el folinato y se hizo un mantenimiento con nivolumab y capecitabina, que recibió 4 ciclos más, además de los 8 que había recibido previamente, entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. En este escáner de enero del 2023 se ve que hay una importante reducción del engrosamiento de la pared gástrica, que ya no hay tanto plano de separación con el ángulo esplénico del colon. La infiltración de la grasa pancreática también ha mejorado mucho y no se ven signos de afectación a distancia. Había un TAC previo de octubre, que no lo he contado porque tampoco aportaba mucho, en el que solo se había conseguido una estabilización de la enfermedad de primeros de octubre. Se volvió a presentar en comité multidisciplinar con la muy buena respuesta que había hecho radiológica y se decidió hacer una cirugía, en este caso abierta, el 17 de marzo del 2023. Ven ese tumor que sí que les parece que infiltra el mesocolon, el ángulo esplénico del colon, y se hizo una gastrectomía subtotal 4/5, una linfadenectomía de 2, con resección segmentaria del mesocolon y del colon afecto en bloque, con una reconstrucción en Iderrux. Y de nuevo la anatomía patológica. La foto no corresponde al caso porque hemos perdido la buena costumbre de hacer imágenes, pero es un poco lo que vimos. Vimos una lesión residual, una especie de lesión excavada de menor tamaño de lo que describían, como de unos 4 centímetros. Y al corte esa lesión estaba en continuidad con un segmento de colon que habían mandado adherido a la pieza, que era el ángulo esplénico. Además, acompañaba un vaciamiento ganglionar, que en nuestro hospital hacen muy bien, nos lo mandan totalmente separado por territorios, y del cual se aislaron 28 ganglios linfáticos. Y de nuevo una foto del cristal para que veáis en la imagen de la izquierda la mucosa colónica a la izquierda del todo, la mucosa gástrica a la derecha, y he hecho un montaje con 3 imágenes porque nuestra cámara no nos permite hacer una imagen panorámica, en la que podéis ver arriba del todo la mucosa colónica, una fibrosis transparietal hasta alcanzar la mucosa gástrica. Había una zona de cicatriz que involucraba a la pared gástrica y a la pared colónica, pero en el estudio seriado de múltiples secciones hasta incluir la totalidad de la pieza,
no vimos ningún tumor residual. Sí que vemos cambios fibrosos, cambios por el tratamiento que había recibido el paciente, pero ni en los ganglios ni en la propia pieza de resección vimos restos de tumor. De manera que lo clasificamos como un grado de regresión completa, 0 de raya modificado CAP y 28 ganglios libres de afectación. El paciente volvió a nuestras consultas después de la cirugía, había completado más de 6 meses de tratamiento preoperatorio y se decidió con él continuar revisiones periódicas, dado que había hecho una respuesta patológica completa. Ha continuado revisiones trimestrales con marcadores tumorales, analítica y un TAC de tórax, abdomen y pelvis sin evidencia de recidiva. La última revisión ha sido en noviembre del 2024. El paciente se encuentra perfectamente y hace vida normal, ha vuelto a trabajar. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta o consulta sobre este caso? Yo había anotado alguna cosa a resaltar. Fijaros que este caso es inestable y menuda expresión de PDL1 tiene, ¿no? Según el TCGA, ya sabemos que los casos inestables responden a inmunoterapia y muchas veces, si es inestable, el PDL1 va a ser positivo. No todos, pero muchas veces. O sea que si tú tienes un caso inestable y mírate bien el PDL1 porque casi todos tienen que ser positivos. Decir que lo que decía María Jesús, ahora CTPS a CTPS vamos a tener que introducir la otra forma de determinación que es TAP y tenemos que entrenarnos. Va a ser más fácil que CPS, pero no va a ser tan fácil como a priori pensamos. O sea, como CPS no hay nada más difícil que CPS, pero no, o sea, vamos a tener que entrenarnos. Ahí dejo el mensaje. Y he visto, María Jesús, que vosotros hacéis todos los biomarcadores en el momento diagnóstico, hacéis HER2, inestabilidad de microsatélites y PDL1. Hay una pregunta que podemos contestarlo entre todos en el chat. Claudina, tenemos que incorporarlo ya. Entonces, a ver, no hay precio de reembolso en España, pero va a haberlo, es cuestión de meses. La EMA ya tiene la aprobación. Debemos adquirir experiencia. Ana Teijo dice, sí, yo lo hago de rutina, porque además las compañeras oncólogas pueden utilizar uso compasivo. O sea que si tú tienes un caso súper positiva, la compañera oncóloga puede pelearse con la dirección de cada uno de nuestros centros y le pueden dar el tratamiento. O sea que la respuesta es sí, para adquirir experiencia, sí, porque llega este año y sí, porque hay una opción terapéutica, aunque los compis de onco van a tener que pelearse con la dirección. Sí, María Jesús, dime, perdón. Yo quiero comentar, porque habrá compañeros en la sala que tengan el mismo problema que hemos afrontado nosotros y en el cual me has ayudado y tú lo sabes, que es que los anticuerpos que están validados son de Roche y de Abcam. Y nosotros tenemos Agilent, como un montón de patólogos de este país. Y hay muchísimas dificultades para que te sirvan los anticuerpos. Agilent no nos sirve porque Abcam no le vende el reactivo. Nosotros nos ha vendido un reactivo que no está validado, aunque es un anticuerpo comercial, y lo estamos teniendo que poner a prueba en nuestro servicio con un montón de casos positivos. Es verdad que Claudina es muy amigable porque tenemos en la propia mucosa gástrica, pero hay que validarlo en tumores positivos, en tumores negativos, y eso es un embrollo, digamos. Tenemos que hacerlo, nosotros estamos en fase de validación, pero algunos temas administrativos que los compañeros que tienen Agilent sepan que puede llegar a darnos algún problemilla. Entonces, te voy a contestar, María Jesús, porque, por ejemplo, en este caso te iba a preguntar qué tal, le estamos ayudando. Yo le he enviado una pequeña colección de casos con un nivel determinado de expresión utilizando el clon de Ventana, ¿vale? Y ella está haciendo la validación y es lo que dice ella, cuesta dinero y cuesta tiempo y cuesta, en este caso, contactos, ¿vale? Dicho eso, 3 centros de España estamos poniendo a punto, optimizando al máximo los diferentes protocolos con los diferentes anticuerpos para publicarlo y facilitar justo esto, facilitar la validación de la determinación de Claudina para casi todos los hospitales, independientemente de la plataforma del anticuerpo que puedan adquirir. Un apunte, solo, Mar. Yo creo que sí hay que hacerla para ganar experiencia. Hasta hace pocos meses hemos tenido un EAP en el que podíamos utilizar Zolbetuximab, ahora que está aprobado ya en Alemania, ¿no? Pedir el uso compasivo ahora tiene precio alemán, todavía no tiene precio español y el precio alemán, pues bueno, Es caro. sí. Yo diría sí,
sí, no solo para practicar y también para pensar en poder referir a los pacientes a ensayo clínico más que pedir un uso compasivo con el precio que ahora tiene, para ser un poco más prudentes. Que ojalá tengamos la aprobación en España y el precio español este año 2025. A ver si hay algún otro comentario. Abcam tiene el mismo clon que Roche, sí. El que es diferente es Agilent. Pero entre ellos también tienen problemas, o sea, que tampoco se lo venden entre ellos. No es que nos lo quieran vender o no vender, es que No, no. tienen competencias entre ellos mismos. Sí, sí. A ver qué dicen en el clínico hacemos de rutina inestabilidad, CER2-PD1, nosotros también. O sea que yo creo que ese es el objetivo siempre y cuando se pueda, ¿eh? Me refiero que siempre está la parte económica, la parte del tamaño tumoral que te biopsia el endoscopista, de la secuencia, ¿vale? Vale, pasamos ahora, si os parece bien, vamos bastante bien de tiempo, ¿eh? Pero bueno, va pasando al segundo caso. Y el segundo caso, Carolina y Tania, por favor, desde Valencia. Y nos van a hablar justamente de un caso Claudina 18.2. Muchas gracias. Tania. Buenos días a todos. Yo también quisiera agradecer la invitación y la oportunidad de poder compartir este caso junto con Carolina con todos vosotros. Bueno, pues también vamos a contar la historia de un paciente joven que viene remitido desde otro centro a nuestro hospital. Vale, se trata de un varón de 33 años que, más allá de que era fumador de 12 a 15 cigarrillos por día desde hace 12 años, no tenía mayor antecedentes. Entre los antecedentes familiares, una prima hermana materna con un cáncer de mama a los 40 y ningún antecedente de historia de cáncer digestivo. Ingresa a su centro de referencia, en este caso fue un cuadro de hemorragia digestiva alta, sin más, que de hecho en esa primera endoscopia que se realiza de urgencia se ve una úlcera, pero no se ven datos en la anatomía patológica de malignidad. Se repite la gastroscopia en junio y ahí sí tenemos el diagnóstico de un adenocarcinoma gástrico con células en anillo de sello. En el estudio de extensión no tengo las imágenes por esto de que se realiza en su centro de referencia y no las pude subir, pero lo que se veía básicamente era el engrosamiento parietal en la incisura y pequeñas adenopatías locorregionales. No se veían signos de carcinomatosis, pero por protocolo se hace la laparoscopia donde sí que se confirma que hay carcinomatosis peritoneal con un PCI de 6. Vale, ahora tengo aquí las imágenes del estudio histopatológico, pero antes también me gustaría agradecer a todo el grupo. La verdad es que ha sido un gusto trabajar con todos vosotros. Soy gente súper trabajadora y motivante. El caso es que recibimos del centro de origen las biopsias, los bloques de parafina de este paciente. El primero era la biopsia endoscópica gástrica, donde no había material residual para hacer ningún estudio, no había tumor, el bloque estaba agotado, pero sí que tenemos suficiente material de Epiplon y vemos que hay una infiltración bastante importante por estas células atípicas, epiteliales, positivas para citoqueratina, y con esto pues confirmamos que en efecto había una infiltración por un adenocarcinoma con patrón difuso compatible con origen gástrico. Hicimos en ese momento todo el panel inmunohistoquímico que hacíamos y que seguimos haciendo, solo que ahora también incorporamos la claudina de rutina, pero en ese momento pues el tumor era estable, la expresión de las proteínas reparadoras estaba conservada, ER2 era negativo como suelen ser los tumores difusos, EBER era negativo, nosotros lo incorporamos EBER de rutina, aunque no está en los protocolos que hay que hacerlo de rutina. Y además este tumor tenía una expresión de PDL1, un CPS muy bajito, un CPS score de 2. Entonces, con estos datos estamos ante un paciente bastante joven de 33 años en el que en principio no hay una opción para terapia dirigida. Comentamos este caso en el Comité de Tumores Multidisciplinares donde se decidió valorar la expresión de Claudina 18.2 que en ese momento ya estábamos comenzando a testar y en caso de que fuera negativo también pues valorar a lo mejor una NGS para buscar ensayos clínicos y luego repetir la gastroscopia que es algo
que solemos hacer aquí también de rutina cuando consideramos que no tenemos suficiente material y necesitamos ampliar el estudio. Y esto es muy importante y yo creo que es el principal mensaje de este caso. Hicimos el estudio inmunohistoquímico de Claudina 18.2 en el material que habíamos recibido de fuera, en el implante epiploico, y como veis, era totalmente negativo. En este caso, además, no tenemos control interno en la muestra, cosa que sí tenemos muchas veces en la biopsia endoscópica, pero de ahí la importancia de incluir siempre en el corte control externo. En este caso, el punch de mucosa gástrica normal que incluimos nos dice que la técnica ha salido bien. Nosotros utilizamos el clon 4314A de Ventana. El caso es que se repite la gastroscopia en nuestro centro y como veis, esta vez sí que tenemos bastante material del tumor primario. Se trataba de un adenocarcinoma difuso. La mayor parte del tumor era sin tipo especial, NOS, pero sí que había un componente minoritario de células en anillo de sello. Aquí nosotros solemos repetir todo. El tumor seguía siendo estable como era de esperar, porque eso es raro que haya una discordancia en cuanto a esto. ER2 era negativo y además, para nuestra sorpresa, la Claudina 18.2 sí que era muy, muy positiva. Como veis, hay expresión de membrana con una intensidad moderada a intensa en prácticamente el 100% de las células tumorales, con lo cual estamos por encima del 75%, que es el punto de corte para considerarlo como positivo según los resultados de los ensayos. Y pues en este momento yo llamo a Tania y nos ponemos muy contentas de que hay opción con Solvetuximab para este paciente. El caso es que además repetimos también PDL1 y en este caso había un poco más de expresión que en el implante epiploico. En la imagen de la derecha veis que hay expresión limitada a la célula inmune, que es lo que suele pasar en cáncer gástrico. En este fragmento de la derecha el CPS sería en torno a 15 o 20, pero la verdad es que habían otros fragmentos en la muestra donde la expresión era mucho menor y por lo tanto el CPS global en este paciente es de 8. Estamos, por lo tanto, ante un caso donde hay una discordancia en cuanto a la expresión de Claudina entre el implante epiploico y el tumor primario. Y esto es algo que, revisando la literatura, parece que está documentado que puede ocurrir entre un 13 hasta un 25% de los casos. Estos son algunos de los estudios donde se comparan primario y metástasis. Como veis, algunos incluyen metástasis en ganglio linfático, otros metástasis peritoneales y en órganos sólidos, y según estos datos la concordancia está pues entre 73, el que menos, hasta 87% el que más. Es decir, que tenemos que saber que existe pues este porcentaje, ¿no? Entre 15, 20, 25% de casos donde Claudina 18 puede ser discordante entre biopsias, y tendría sentido, y esto es algo que al menos en este caso se demuestra, repetir la determinación, sobre todo si tienes una primera biopsia que es negativa. Y luego además tenemos un paciente, además de ser positivo para Claudina 18, tiene un CPS por encima de 5, con lo cual también tiene la opción de nivo. Y esto es algo que es un poquito difícil saber exactamente en cuántos casos puede ocurrir, pero revisando, por ejemplo, los resultados de Spotlight y Glow, los dos ensayos fase 3 de Solvetuximab, en estos ensayos ocurrió en el 17% de todos los casos, y en ¿Se han congelado ellas? ¿Sí? Sí, O- yo creo que sí, se han congelado sí, ellas. sí. Estaba sí, diciendo en ¿verdad? el chat. Espera, voy a avisar a Carolina. Tenemos Parece ser todas que sí, que coberturas, están sí. congeladas Han colgado ellas. las pobres. Sí. Que a nosotros nos ha pasado antes y nos hemos tenido que salir. Que cambiar Vale, de sitio. vale. Carolina, ¿vuelves a conectar? Sí, ¿en qué parte? Carolina, Tania. Estabas hablando de la coexpresión de Claudina y que había como un 17% de los casos que podían ser PDL1 mayor o igual a 5. Aquí. No, a ver, ¿pasa? Sí, sí, ¿Pasa? aquí no. Os habéis No, quedado congeladas estupendas, que lo sepáis. Gracias. Vale, aquí justo. Estabas hablando aquí, Vale. Carolina. Gracias, y lo siento. El caso es que lo que estaba comentando es que es difícil saber exactamente, cuando revisamos la literatura,
qué proporción de casos Claudina positivo van a ser también PDL1 positivo más de 5, pero que cuando vemos los datos, pues en los ensayos fase 3 de SOLVE, esto ocurre en el 17% de los casos y en series independientes estamos entre un 18 y hasta un 42% de casos positivos para ambos biomarcadores, ¿no? O sea, Claudina positivo y PDL1 más de 5. Entonces, por lo tanto, aquí juega un papel muy importante el patólogo, porque aunque estemos por encima de 5, el patólogo y la valoración del CPS, porque no es lo... Estar por encima de 5 con un CPS de 6 o de 8 no es lo mismo que tener un CPS de 20 o de 30. Entonces, es muy importante la valoración que se haga en el CPS, sobre todo ahora cuando estamos en este contexto que hay que decidir entre dos terapias en base al biomarcador. Ujú. Nada, solamente añadir aquí eso, que hayamos llegado ya al punto donde realmente después de los fase 3, con lo que implica poder demostrar, ¿verdad?, beneficio en supervivencia, que tengamos esas opciones ya en la consulta para poder ofrecer al paciente, eso sí que realmente es un hito y que tengamos que estar tomando esas decisiones. Hemos aprendido también que tenemos que ir de la mano de los biomarcadores para ello. Y que al final la expresión también tiene su importancia, como decía Carolina, no es lo mismo. Sí, como primer punto, primer mensaje que todos tenemos claro, ya con la charla de María que nos decía, es verdad que con un CPS positivo ya podemos decir que son pacientes que igual se pueden beneficiar de la inmunoterapia, pero también hemos visto que también los puntos de corte son importantes porque vemos mayor beneficio o mayor expresión. Y lo mismo vemos también en los estudios de Claudina realmente, que en este caso en ambos fase 3 veíamos ese beneficio. Entonces, con este paciente teníamos ese dilema, ¿qué hacemos? Tenemos la opción de dar ambos fármacos. Pembrolizumab no, porque no lo tenemos financiado, pero teníamos la opción o bien de darle nivolumab por ese CPS mayor de 5, que tenía un CPS de 8, o intentar el acceso temprano al programa de la Claudina, que fue al final lo que pudimos, este paciente sí se pudo incluir en ese programa y decidimos empezar por ahí. Y realmente es un paciente que si lo ves en la calle no vas a pensar que está enfermo, está perfecto, y más allá del manejo de la toxicidad digestiva que tuvimos al principio, después del segundo ciclo, la verdad que el manejo a partir de entonces ha ido muy bien y de momento en enfermedad estable con el tratamiento. Es un paciente que realmente empezamos a tratar el año pasado y por eso tampoco podemos decir mucho beneficio más allá, pero al final hay que elegir, como hemos dicho, y en nuestro caso decidimos tratarlo con Solvetuximab. Bueno, y eso, recalcar por mi parte para los oncólogos, pues sí que sobre todo que hay un consenso que nos ayuda en el manejo, que la toxicidad, sobre todo del primer ciclo, el manejo de las náuseas, es lo más importante, donde sí que ahí hay que pues aplicar el protocolo con un protocolo de quimioterapia altamente emetógena, que normalmente si esto está bien controlado y la infusión por supuesto es muy lenta en ese primer ciclo, normalmente ya para los ciclos sucesivos esto no aparece, sobre todo es la del primer ciclo. Y bueno, ¿qué haríamos en un futuro con un paciente como él? Pues idealmente a ver si pues los ensayos que vienen ahora, como el Ilustro, donde justamente plantea la opción de combinar la anticlaudina con la inmunoterapia, pues a lo mejor sería la mejor opción para nuestro paciente. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por el caso. De hecho, ilustra, ¿no?, esta coexpresión de biomarcadores y cómo debemos interpretarlo. Y bueno, aunque a lo mejor soy mala con lo que voy a decir, pero justamente, ¿no?, los artículos nuevos que han salido opinando sobre el beneficio de la inmunoterapia con un CPS inferior a 10, pues no, nos tiene que hacer pensar, porque las terapias target sí que pueden beneficiar si las ponemos ¿no?, o si combinamos varias, pero también hay que pensar en la toxicidad de poner dos terapias target y el coste que tienen, ¿no? Entonces, bueno, en el TTD, de hecho, habíamos planteado un estudio que pudiera valorar en CPS bajitos pues el hecho de poner inmuno o Solve, aunque ya sabemos que probablemente el fase 3 sea la combinación de ambos, ¿no? Pero yo creo que ahí el fase 3
ojalá estratifique según PDL1, CPS o TAP y podamos ver si realmente en CPS bajos el beneficio de añadir ambas terapias realmente ofrece un buen beneficio balanceándolo con la toxicidad y el coste. Pero muchas gracias. Ya introducimos, para no demorarnos, el último caso clínico sobre ER2, Miriam Cuatracasas y Tamara Saurí del Hospital Clínic de Barcelona. Estáis en mute, Tamara, si no sou sent. Seguís en mute, ¿eh? Tenéis que quitar el mute. Aquí. Vale, gracias. Perdón. Ahora estamos compartiendo, si lo veis. Se ve, pero no es en modo presentación. Ahora. Perfectísimo. Hola, buenos días. Bueno, Ay, pues somos Tamara Saurí y Miriam Cuatracasas del Hospital Clínic de Barcelona y muchísimas gracias por dejarnos compartir un caso y la invitación, que creemos que es un caso, si no único, prácticamente único. Bueno, el título de la presentación del caso clínico que le hemos dado, como bien ha presentado Miriam, es un HER2 amplificado, siempre es lo que parece. Bueno, al final de la presentación veremos un poco por qué hemos puesto este título. Empezamos con un señor que visitamos en consultas externas de oncología, un paciente joven de 50 años, exfumador desde el 2007, de 70 paquetes año, y solo como antecedentes patológicos destacar que era hipertenso desde hacía 10 años, sin otros antecedentes relevantes. En la historia familiar sí que destacaba que tenía su padre con un cáncer de pulmón y un tío con un cáncer gástrico y uno de sus hermanos con un cáncer de pulmón, pero en el estudio genético no se destacó ninguna relevancia genética. En cuanto a la medicación habitual que hacía, simplemente el antihipertensivo y lorazepam 1 miligramo cada 24 horas. Y el paciente en octubre del 2022, a raíz de un cuadro de cefalea e inestabilidad de la marcha, a la que se asociaba una disfagia mixta de meses de evolución, acude a urgencias donde se solicita un TAC cerebral y se complementa con una resonancia craneal porque se evidencia sospecha de lesiones en el TAC en hemisferios cerebelosos. En la resonancia se objetivan 2 lesiones, una en el hemisferio derecho y una en el hemisferio izquierdo, la del derecho con edema vasogénico y distorsión del cuarto ventrículo. Ante la sospecha que posteriormente revisaremos, que es la tumoración gástrica porque el paciente presentaba la disfagia, se solicita una endoscopia durante el ingreso y se objetiva una lesión tumoral no estenosante situada entre 35 y 40 centímetros de los incisivos, friable y ulcerada, que afecta a los 4 cuadrantes y la afectación es circunferencial. Posteriormente se biopsia esta lesión, la doctora Cuatracasas revisará la anatomía patológica y los hallazgos que encontramos en dicha endoscopia. Completamos el estudio durante el ingreso con un PET-TAC, donde veíamos la tumoración de tercio distal de esófago unión, adenopatías patológicas periesofágicas y un nódulo suprarrenal izquierdo de 23 milímetros muy compatible con metástasis. Finalmente, este paciente se comentó en un comité multidisciplinar tanto de tumores esofagogástricos como comité de SNC, de tumores cerebrales, y se decidió de entrada por el buen estado general y la localización de las lesiones cerebelosas que eran resecables, se decidió cirugía de entrada de las lesiones cerebelosas y con posterior radioterapia de la fosa posterior en el lecho quirúrgico. Decir que el paciente en todo momento, cuando se inició corticoides, mantenía un buen estado general con un PS1. Bueno, pues aquí tenemos la biopsia, que tengo que añadir que es una biopsia, esta es la biopsia al inicio de esófago distal de septiembre del 22. Es una biopsia que mide 4×2 por 3,5 milímetros y es este fragmentito. Se dio el diagnóstico de adenocarcinoma infiltrante de tipo intestinal, era estable, ER2 3 cruces y un PDL1 CPS menos de 1. Aquí vemos el ER2, que es 3 cruces, y vemos esta morfología
que en realidad pues se tendría que haber ajustado el diagnóstico a la clasificación actual y decirle adenocarcinoma infiltrante de tipo papilar, porque es papilar, paréntesis intestinal, que es la clasificación antigua de Laurent. Esta es la biopsia del cerebelo y vemos que tiene también un patrón papilar, todo era así. Teníamos muchísimos, porque se resecó, con lo cual teníamos 5 bloques y se dio de metástasis de adenocarcinoma de tipo intestinal compatible con esófago gástrico, con primario esofágico, y tendríamos que haber aplicado la clasificación actual de la WHO, que es adenocarcinoma de tipo papilar compatible con primario esofágico. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la clasificación actual, los papilares, son un tipo fácilmente reconocible. Sí que es verdad que a veces son túbulo-papilares, son menos frecuentes, pero se asocian ya de entrada muchísimas veces a metástasis normalmente hepáticas, o en este caso eran cerebelosas. La suerte que hemos tenido de este paciente es que respondió a tratamiento. Recapitulando un poco en la historia oncológica, nos habíamos quedado en que el paciente se operó de las lesiones cerebelosas, completó con radioterapia, fosa posterior en lecho quirúrgico de 30 Grays en 10 fracciones y terminó a finales de noviembre, mitad de noviembre del 2022. Posteriormente, el paciente lo valoramos como un paciente de 50 años con un diagnóstico de adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica estadio 4, por metástasis adenopáticas suprarrenales y cerebelosas, HER2 3 cruces, candidato a tratamiento sistémico en aquel momento a primera línea con FOLFOX trastuzumab en base a los estudios previamente reportados, el estudio TOPA. Empezó primera línea a finales de noviembre del 22 y tras 6 ciclos de tratamiento el paciente se objetiva respuesta parcial. Completa los 12 ciclos de tratamiento hasta junio del 2023 y posteriormente continuamos con capecitabina trastuzumab de mantenimiento hasta abril del 2024. Que es entonces cuando en un TAC se objetiva progresión del tumor primario y de la metástasis suprarrenal, y en aquel momento decidimos volver a realizar la endoscopia que objetiva la lesión tumoral previamente diagnosticada entre 35 y 40 centímetros y la biopsiamos de nuevo para confirmar la expresión de los biomarcadores en ese momento a la progresión. Posteriormente Miriam revisará la anatomía patológica, pero os avanzo que el paciente persistía HER2 3 cruces, por lo que le pudimos incluir en un ensayo clínico, el Destiny Gastric 04, y se randomizó el paciente recibiendo Taxol Ramucirumab, que empezó en abril del 2024. Esta es la biopsia de esófago distal realizada en abril de 2024. Se dio de adenocarcinoma infiltrante de tipo intestinal y, como hemos dicho antes, en esta biopsia sí que hay unos 8 o 10 fragmentitos, 6 seguro, y si nos fijamos hay varias áreas donde realmente vamos a bajar y escudriñar dónde hay el tumor. Esto es material necroinflamatorio, pero tenemos 3 áreas distintas. Evidentemente tendríamos que haber utilizado papilar, pero en función de lo que veamos. Estos 2 fragmentos de aquí, que he hecho en rojo, es el componente papilar, era ER2, 3 cruces, y en el otro componente, este que he marcado aquí, que es más denso, es pues vemos que es un tumor, he señalado algunas células en anillo de sello para los que no son patólogos, pues es un carcinoma pobremente cohesivo, con algunas células en anillo de sello, y en este fragmento el ER2 era completamente negativo. Con lo cual el diagnóstico tendría que haber sido de carcinoma infiltrante con patrón mixto, papilar ER3 positivo y pobremente cohesivo con células en anillo de sello ER2 negativo. Si volvemos a la historia oncológica y estábamos en tratamiento en segunda línea, en abril del 2024, que habíamos empezado Taxol Ramucirumab, el 15 de abril del 2024, el paciente completa tratamiento durante casi 10 meses y se realizan TACs de evaluación de respuesta
donde llega incluso a respuesta parcial a Taxol Ramucirumab, pero en enero del 2025, ahora recientemente, apareció un TAC con progresión del tumor primario y aparición de metástasis hepáticas. La verdad es que la progresión fue por una lesión hepática nueva de 2 centímetros. Volvemos a repetir la biopsia endoscópica, esta vez continuamos viendo la lesión tumoral que previamente se había visualizado al diagnóstico y se vuelven a realizar diversas biopsias para confirmar si el paciente continuaba siendo HER2 amplificado o tenía otras alteraciones moleculares y dado que continúa presentando parte de la biopsia HER2 3 cruces, solicitamos en uso compasivo trastuzumab deruxtecan, que ha iniciado recientemente durante el mes de febrero. Esta es la biopsia de hace unos días, de enero, y vemos, bueno, solo recalcar por lo que decíamos antes, que esta biopsia es mide 3,5 por 5 milímetros y ya vemos que ojalá hubiéramos tenido más porque aquí vemos área tumoral y aquí vemos otra cosita. Pero por suerte, pues sí, en estas zonas vemos el componente papilar o túbulo papilar, que es HER2 3 cruces, y en esta otra área de aquí, que se ve completamente distinta, vemos todavía pues algunas glándulas gástricas preservadas y entre medio vemos todas estas células que para esta sesión hicimos una queratina y vemos que son células... bueno, es un adenocarcinoma pobremente cohesivo con algunas células en anillo de sello que es HER2 totalmente negativo. Y este es el diagnóstico que dimos. Entonces queríamos hacer un poquitín de discusión aquí sobre lo que se nos va viniendo con estos tumores y que, a ver, así como en la mama pues no hay tanta heterogeneidad, en el estómago y en el esófago tenemos un reto muy importante porque esta heterogeneidad muchas veces bueno, con este paciente no sabemos lo que vamos a hacer todavía, pero que implica mucho en la respuesta a la terapia. Además vemos que la inmunohistoquímica a veces no sabemos si nos va a reflejar realmente los respondedores o no, y a día de hoy empiezan a haber otras técnicas, ¿no?, de análisis de DNA, de RNA, ¿no?, para poder ser más, no objetivos, sino, o sea, más objetivos diría que no subjetivos en cuanto a la determinación de HER2, pero bueno, esto lo sabremos en un futuro. Y la heterogeneidad en cáncer gástrico es una realidad. Y de hecho, como se ha comentado antes, la heterogeneidad no puede ser solo intratumoral de un mismo componente, o sea, de un mismo tipo histológico, sino intratumoral. O sea, aquí creemos que lo que ha pasado, porque realmente los dos componentes están separados, es que probablemente aquí se ha seleccionado otra clona y ha empezado a proliferar. O sea, puede ser entre la metástasis y el primario, el paciente, y temporal, porque se sabe que hay pacientes que cambian de un HER2 que es alto, que es 3 cruces, a bajo o null, y al revés. O sea que realmente lo que sí que se tiene que hacer, como bueno, que ya se hace, es reevaluar HER2 si se tiene material cada vez que se presente el paciente y que el paciente tenga una opción terapéutica para poder elegir el mejor approach, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, sí, intentar esforzarnos en biopsiar a la progresión los pacientes HER2 amplificados. A día de hoy cada vez más ¿no? Tenemos más opciones terapéuticas, tenemos el estudio Destiny Gastric 04, que sabremos los resultados en segunda línea, hay diversas moléculas, el ALX148 del ensayo clínico ASPEN, que también sabremos los resultados, supongo que en el 2025, pero hay que animar, ¿no?, tanto los oncólogos, los endoscopistas como los patólogos a esforzarnos en biopsiar a estos pacientes a la progresión y sobre todo, ¿no?, diversas biopsias, como comentábamos, un poco por la heterogeneidad que vemos y dar el beneficio de la duda de tratar en función del biomarcador que esté más sobreexpresado, aunque en este caso tenemos los dos componentes
veremos cómo va ahora con la terapia dirigida con trastuzumab deruxtecan. Pues fantástico, fantástico. Nos va estupendo como para resumir las consideraciones finales del artículo, ni que lo hubiéramos hecho adrede. O sea, ha quedado perfecto. Nos queda un minuto, nos queda un minuto. Nos ponemos todos los que hemos participado en la sesión de hoy la cámara. La verdad es que es increíble. 465 personas conectadas, da un poco de vértigo. Me lo he pasado súper bien. Han sido unos casos fantásticos. Yo espero que los asistentes hayan disfrutado igual o más que nosotros. Muchísimas gracias por los magníficos casos, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por el consenso. Ha sido una experiencia fantástica y esperemos que os sea de utilidad. María. Tenemos 3 preguntas, tenemos 3 manos levantadas. ¿Nos dejan ¿sí? 5 minutos para acabar? La otra sesión, vale, 3 minutos, 3 minutos. Si son rápidas, sí, porfa. Si hay Abrimos. muchas preguntas, a lo mejor podemos dejar el mail y que se nos haga las preguntas Sí, por mail. sí. Es ¿no? que en teoría ahora empieza otra sesión. Lo digo por eso. Lo que prefiráis, ¿eh? O las enviáis por correo y las contestamos, o si son muy rápidas, ahora. ¿Qué queréis hacer? Eran Es que no lo rápidas, sé. ¿no? Que sean rápidas, vale. Va. Mónica, por ejemplo, empiezas tú. Aida, si no. También puede que hayan levantado la mano sin querer, que esto Vale. pasa muchas veces, ¿eh? Bueno, pues sí, porque ya estamos fuera de tiempo. Dejamos a la siguiente sesión y muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos pronto. Un Gracias placer. a todos. Gracias. Gracias a Un todos. abrazo. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Adiós.